Vamos a revisar las características esenciales del enfoque cuantitativo. El significado original del término cuantitativo viene del latín quantitas y se vincula a conteos numéricos y métodos matemáticos. El proceso cuantitativo sigue una secuencia de fases donde la primera fase es tener una idea, después plantear un problema, revisar la literatura y desarrollar un marco teórico o una perspectiva teórica, visualizar el alcance del estudio, elaborar la hipótesis y definir las variables. Después vamos a desarrollar el diseño de investigación. Definiremos y seleccionamos a la muestra, recolectaremos los datos, los analizaremos y elaboraremos el reporte de resultados. Cada fase precede a la siguiente y no se pueden eludir los pasos. El orden debe de ser riguroso, aunque desde luego podemos redefinir alguna etapa. Parte de una idea que se delimita y una vez acotada se generan objetivos y preguntas de investigación. Se revisa la literatura y se construye un marco teórico o una perspectiva teórica. La ruta cuantitativa es apropiada cuando queremos estimar las magnitudes u ocurrencias de los fenómenos y probar hipótesis, por ejemplo, determinar la prevalencia de una enfermedad, es decir, el número de individuos que la padecen en un periodo y zona geográfica, y sus causas, o predecir quién de los candidatos va a triunfar en las próximas elecciones para presidente del país. También podríamos comprobar cuál de los dos métodos de enseñanza incrementa en mayor medida el aprendizaje de algo, por ejemplo, de la robótica elemental. Por ejemplo, esta implementación de medida de aprendizaje nada más en una población determinada, en un país, en una región geográfica, en un municipio o estado, etcétera. Entonces, en términos generales, la ruta cuantitativa consiste en uno, el investigador plantea en un contexto concreto un problema de estudio acotado sobre el fenómeno de interés. Sus preguntas de investigación versan sobre cuestiones específicas. Además, una vez planteado el problema, el investigador examina lo que se ha indagado previamente, es decir, la revisión de la literatura, y en base a esta revisión se construye un marco teórico. Este marco teórico tendrá que sustentar y guiar el estudio. De este marco teórico se van a derivar una o varias subhipótesis que son pues suposiciones respaldadas por otras investigaciones anteriores y por la teoría. Y estas se van a someter a pruebas, es decir, vamos a verificar si las hipótesis son correctas o se aceptan o se rechazan. Esto se realiza mediante el empleo de un diseño de investigación apropiado. Y si los resultados corroboran las hipótesis o son congruentes con estas, se aporta evidencia a su favor. Si se refutan, pues se descartan en busca de mejores explicaciones o en la generación de nuevas hipótesis. Al apoyar las hipótesis se genera confianza en la teoría que las sustenta. Si no es así, se rechazan las hipótesis y eventualmente también la teoría. Número 3. Las hipótesis se generan antes de recolectar y analizar los datos. Número 4. Los datos se encuentran en forma de números y por tanto su recolección se fundamenta en la medición. En los casos se miden las variables contenidas en las hipótesis. Esta recolección se lleva a cabo utilizando procedimientos estandarizados y aceptados por una comunidad científica. Para que un estudio sea creíble y aceptado por otros investigadores, debe demostrarse que se siguieron tales procedimientos. Número 5. Ya que los datos son numéricos, pues se tienen que analizar con métodos y pruebas estadísticas.
Número 6. En el proceso se trata de alcanzar el mayor control para lograr que otras posibles explicaciones, distintas o contrarias a la propuesta del estudio, es decir, a la hipótesis, se desechen y se excluya la incertidumbre y se minimice el error. Es por ello que se confía en la experimentación o en los análisis de causalidad. Número 7. Los resultados se interpretan en relación con las suposiciones o predicciones iniciales y de estudios previos. Al final de la ruta cuantitativa se establece una discusión, es decir, una interpretación final, la cual constituye una explicación de cómo los resultados se encajan con el conocimiento existente o cómo no encajan. Además, bueno, pues las características esenciales de la ruta cuantitativa son las siguientes. Número 1, hay una búsqueda de la mayor objetividad posible en todo el proceso o ruta. Los fenómenos que se observan o miden no deben de ser influidos por el investigador, el cual debe evitar en lo posible que sus sentimientos, creencias, deseos y tendencias afecten los resultados o interfieran en los procesos del estudio, es decir, se debe de minimizar a cero los sesgos provenientes del investigador. En la ruta cuantitativa se sigue un patrón predecible y estructurado, y se debe tener presente que las decisiones críticas sobre los métodos se toman antes de recolectar los datos, guiadas por el diseño del estudio. 3. En la mayoría de los estudios cuantitativos se pretende generalizar los resultados y descubrimientos encontrados en los casos, es decir, la muestra seleccionada al universo, es decir, a la mayor cantidad de población. Asimismo, en ocasiones es deseable que las investigaciones efectuadas puedan replicarse. Y vámonos a un ejemplo, como son las vacunas. En este caso, pues las vacunas que han surgido para el COVID. Se hacen múltiples ensayos en poblaciones, en este caso son en voluntarios sanos de cierta población en donde se desarrolle la vacuna, y se elige una muestra que sea representativa de la población, 10,000 personas. Una vez que estas 10,000 personas pasen las pruebas clínicas para poder aplicar la vacuna, se generaliza a toda la población, es decir, a todo el universo de personas que existen. Número 4. Al final, con los estudios cuantitativos se pretende describir, explicar y predecir los fenómenos investigados, buscando regularidades y relaciones causales entre las variables. Esto significa que la meta principal es la prueba de hipótesis, la formulación y la demostración de teorías. Número 5. En la ruta cuantitativa, si se sigue rigurosamente el proceso y de acuerdo con ciertas reglas lógicas, los datos generados poseen los estándares de validez y confiabilidad deseados. Estos estándares de validez y confiabilidad deseados que ya revisamos en los módulos anteriores. Y las conclusiones derivadas contribuirán a la generación de conocimiento, que es uno de los principales objetivos de la investigación, la generación de nuevo conocimiento. Número 6. Esta ruta se vale de la lógica o razonamiento deductivo, que parte de la teoría, de la cual se derivan las hipótesis que el investigador somete a prueba, es decir, va de lo general a lo particular. Número 7. Un destino de la ruta cuantitativa es identificar leyes universales y causales. Y número 8, por último, tenemos que en la indagación cuantitativa se busca conocer o capturar la realidad externa o fenómeno estudiado tal y como es, o al menos aproximarse lo mejor posible a ello. Nuestras suposiciones deben ajustarse a dicha realidad y no al revés. Si no coinciden, lo que se tiene que hacer es cambiar las suposiciones o las hipótesis.